J. Ramírez. Maldonado Olave. Presente. Torres Manríquez. Presente. Cázares Somoza. Presente. Ok, ¿alguien que haya entrado tarde? Yo, profe, Flores Romero. Flores. Y yo también, profe, Romero. Cota Burgoy. Deme un ¿Hay segundo. quién más tiene con falta, profe? Como la mitad del grupo, más o menos. Flores Romero. ¿Y quién más dijo? Cota Burgoyne, ¿verdad? Sí, Cota Cota. Burgoy. Tengo a Chávez Loya. Tengo a... espérenme. Entró un poquito tarde, soy Moreno Peralta. Moreno Peralta. Moreno Peralta, sí, déjame le corrijo. Moreno Peralta. ¿Alguien más? Gracias. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Espero a ver si está el joven que tiene dudas, porque si no está, pues menos a entender. ¿Verdad? Vamos a continuar. Estábamos haciendo un breve repaso, ¿verdad? de lo que llevamos a partir de genética de poblaciones. Bien, voy a continuar. Entonces decíamos que si consideramos dos genes, uno dominante sobre uno recesivo, ¿verdad? La frecuencia del gen dominante la denominamos como P y la frecuencia del gen recesivo la denominamos como Q, de tal manera que P más Q nos debe dar 1. ¿Sí? También dijimos que P más Q al cuadrado, este binomio desarrollado nos da P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada, y que esto nos representaba a los genotipos homocigótico dominante, heterocigótico y homocigótico recesivo. ¿Sí? Dijimos también que si en una población, vamos a suponer que tenemos 500 individuos, ¿sí? Y de estos 500 individuos vamos a suponer que hay 35 que tienen el genotipo recesivo, ¿sí? Entonces, la frecuencia de ese genotipo, ¿sí? La frecuencia de ese genotipo va a ser 35 de 500, ¿sí? Que sería equivalente a Q cuadrada, ¿sí? O al homocigótico recesivo. Y eso sería 35 entre 500, sería igual a 0.07. Es decir, una frecuencia de 0.07. Como esto Profe, es... Dígame. Profe, disculpe interrumpirlo, pero es que Martínez Reyes no pudo pasar lista. Martínez Reyes. Ujú. Pero, ¿por qué no pudo? ¿No está o sí está? No podía entrar, pero ya está. Martínez Reyes, deme un segundo. Martínez Reyes, perfecto, aquí lo tengo ya. Espérame, Martínez Reyes. Ok, sale. Gracias. Listo. Bien, entonces, decíamos que si este punto 07 es Q cuadrada, ¿sí? Entonces, entonces Q va a ser igual a la raíz de Q cuadrada, es decir, igual a la raíz de 0.07, ¿sí? Y si hacemos la raíz cuadrada de 0.07 nos da 0.26. Q igual a 0.2646, ¿sí? Y en consecuencia P va a ser igual a 1 menos Q. ¿De dónde sale esto? Pues de que P más Q es igual a 1. Entonces P será 1 menos Q. Q será 1 menos P, ¿sí? Entonces esto es, P será igual a 0.7354. Y cuando sumamos P más Q, pues nos da 1, ¿sí? Bien, esa es la frecuencia, el cálculo de la frecuencia génica, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos las frecuencias genotípicas? Pues con este P más Q
tendríamos que considerar el binomio que desarrollamos, ¿sí? Y decir P cuadrada será A, es decir, aquí tenemos que P es 0.7354, ¿sí? Si lo elevo al cuadrado, voy a tener 0.5408. 0.5408, que sale de elevar P al cuadrado. Y 2PQ, que es 2 por 0.7354 por 0.2646, me da igual a 0.3892. 0.3892. ¿Sí? Y entonces ya tengo yo los genotipos, que obviamente sumado los tres genotipos, las tres frecuencias genotípicas, me deberá dar 1, es decir, 0.5408 más 0.3892 más 0.07, ¿sí? Me debe de dar la unidad, ¿sí? 0.5408 más 0.3892 más 0.07, la unidad, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguien alguna duda o pregunta? Bien, este es el cálculo de la frecuencia génica y genotípica cuando hay dominancia completa, cuando A domina totalmente a A minúscula. ¿Sí? Si tuviéramos el caso de dominancia incompleta o codominancia, por ejemplo, vamos a suponer ahora que tenemos una población, ¿sí? En donde tenemos, vamos a poner 120 individuos de color rojo, flores rojas, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos 150 blancas. Y vamos a suponer que tenemos 210 rosas. Y decimos que esto se debe a que el gen R mayúscula que me produce el color rojo, el recesivo R minúscula me produce el color blanco, pero que sin embargo el gen R mayúscula no domina total al R minúscula de tal manera que cuando yo tengo R minúscula heterocigótico, el color no va a ser rojo, sino que va a ser rosa, ¿sí? Eso es por una dominancia incompleta, o sea, no lo domina totalmente, se produce un tercer fenotipo. Bien, entonces, si quisiéramos calcular la frecuencia génica, la genotípica aquí la tendríamos ya, porque sabemos que estas 120 rojas son R mayúscula y R mayúscula, estas rosas son R mayúscula y R minúscula, y estas blancas son R minúscula y R minúscula. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia del genotipo R mayúscula, R mayúscula? Pues va a ser igual a 120 de un total de, son 210, 330, 480 creo. 480. 120 de 480. La frecuencia del genotipo R mayúscula, R minúscula va a ser 210 de 480. Y la frecuencia del genotipo R minúscula va a ser igual a 150 de 480. ¿Sí? Estas tres frecuencias obviamente me suman la unidad, ¿sí? Vamos a ver, 120 entre 480 me da 0.25, esto es igual a 0.25. Esto 210 entre 480 me da 0.4375. Y estas 150 entre 480 me dan 0.3125. ¿Sí? Y todo me da la unidad. Ahí tendría las frecuencias genotípicas. ¿Cómo saco las frecuencias del gen génicas? O sea, la frecuencia del gen R mayúscula. Pues muy sencillo. Yo sé que estos tienen todos sus genes R mayúscula. O sea, todo este 0.25 es de genes R mayúscula. Entonces, 0.25.
más sé que estos heterocigóticos, la mitad de los genes de estos son R mayúscula, o sea, la mitad de este punto 4375 son genes R mayúscula. Entonces, más punto 4375 entre 2. ¿Sí? Y así se calcula la frecuencia del gen R. Este es equivalente a decir P cuadrado más 2PQ entre 2. Como 2 está multiplicando y está dividiendo, se suprime y es equivalente a decir P cuadrado más PQ. ¿Sí? Para la frecuencia de R. Y para la frecuencia del gen recesivo, pues sería equivalente. Todos los individuos R minúscula aquí, o sea, este punto 3125, son genes recesivos. Entonces aquí tendría punto 3125 más la mitad de estos, ¿verdad? Que dijimos que eran, la mitad eran R minúscula. Es decir, más punto 4375 entre 2. Esto es el equivalente a decir Q cuadrada más PQ. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? No, Ok. profe. Entonces, este sería el cálculo de las frecuencias génicas y genotípicas cuando hay dominancia incompleta. ¿Sí? Aquí en la primera hoja vimos cuando hay dominancia completa. Aquí en la segunda vimos cuando hay dominancia incompleta o codominancia, que se comportan igual. Y luego dijimos qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos alelos múltiples, y vimos el caso más sencillo, que son 3 alelos, que es el de los tipos sanguíneos, porque podría ser con 4 o 5, pero se complica. Entonces lo vimos con 3, que era lo más simple, y dijimos, bueno, si yo tuviera una población en donde tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tuviera 700 individuos tipo O, ¿sí? Que tuviera, por decir algo, 120 tipo A, que tuviera 110 tipo B, ¿sí? Y por último que tuviera, vamos a suponer, 60 tipo AB, ¿sí? Entonces tengo un total de 820, 930, 990. Vamos a poner aquí 70 para que sean 1000. ¿Sí? Tengo 820, 930, 1000. Tengo 1000 individuos, ¿sí? En una población. Y así están sus tipos sanguíneos. Entonces les decía, aquí lo que tenemos que recordar es que los genotipos, ¿sí? Los fenotipos, primero fenotipos, ¿sí? Fenotipo. Son el tipo O, tipo sanguíneo A, tipo B y tipo AB. Que el genotipo correspondiente a esos fenotipos, el genotipo, puede ser, aquí es O, dos genes O, aquí es AA y AO, porque ya sabemos que el gen A domina al O, aquí es BB y BO, porque ya sabemos que el gen B domina al O, y aquí AB, porque también sabemos que los genes A y B son codominantes. ¿Sí? Bien. Si decimos que los genes que estamos utilizando aquí son el gen O, el gen A y el gen B, ¿sí? Vamos a decir que su frecuencia va a ser P, Q y R. ¿Sí? Le vamos a llamar PQR. De tal manera
que P más Q más R me den igual a la unidad. ¿Sí? Bien. Si nosotros tomamos estos P más Q más R, este trinomio, y lo expandemos, ¿sí?, al cuadrado, vamos a tener que esto es igual a P cuadrada, el cuadrado del primero, más Q cuadrada, el cuadrado del segundo, más R cuadrada, el cuadrado del tercero, más 2PQ, el doble producto del primero por el segundo, más 2PR, el doble producto del primero por el tercero, más 2QR, el doble producto del segundo por el tercero, ¿sí? Bien, y que estas cantidades, esta expansión la vamos aquí a hacer equivalente a los siguientes genotipos. Este será el genotipo AA, porque acuérdense que A es P, ¿sí? Este será el genotipo BB, porque acuérdense que B es Q. Este será el genotipo OO, porque acuérdense que O es R. Y estas serán las combinaciones P por Q, o sea, P por Q AB, este será AB, el genotipo AB. P por R es AO, este será el genotipo AO. Y Q por R será BO. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, profe. Bien. Yo de la cantidad de individuos que tengo en cada fenotipo, el único que puedo identificar ahorita rápidamente su gen es para el tipo sanguíneo O, porque estos 700 individuos que tengo aquí tienen que ser forzosamente O, ¿sí? Es decir, entonces, la frecuencia del genotipo O va a ser igual a 700 de 1000, ¿sí? Eso es 0.7, ¿sí? Y su raíz cuadrada, déjame ver. Perdón. Su raíz cuadrada es 0.8367. ¿Por qué digo su raíz cuadrada? Bueno, porque esto es igual a Q cuadrada, ¿sí? A Q cuadrada, porque, digo, perdón, a R cuadrada, perdón. Esto es igual a R cuadrada, ¿sí? Y entonces, la raíz de R cuadrada será R, es decir, la raíz de 0.7, que me da igual a 0.8367, será igual a R. Entonces, tengo la frecuencia del genotipo O, que es 0.7, y ahora voy a tener la frecuencia del gen R, que es 0.8367. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Si ya tengo la frecuencia del gen R, voy a calcular la frecuencia del gen P. Para esto, tomo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Si yo tomo, fíjense, si yo observo los genotipos que me dan al tipo sanguíneo A, son, en este caso, son A y AO, ¿sí? Bien, entonces si yo pongo, ok, los genotipos que me dan el tipo sanguíneo A son AA y AO, ¿sí? Y luego ya sé yo que el genotipo que da origen al fenotipo tipo O es O, ¿sí? Entonces, voy a considerar aquí estos tres genotipos juntos, es decir, ¿sí?, A más AO más O, ¿sí? Que de acuerdo a la nomenclatura que le dimos, este es P cuadrada,
Este es 2PR y este es R cuadrada, ¿sí? Recuerden que aquí teníamos, ¿sí? P cuadrada es A, ¿sí? 2PR es a U, ¿sí? Y R cuadrada es O, ¿sí? Bien, entonces si yo tengo ya que A más AO más O es P cuadrado, es PR más R cuadrada, esto no es otra cosa más que la expansión del binomio P más R al cuadrado. Quiere decir que si yo le saco raíz a esto, si le saco raíz cuadrada a P más R al cuadrado, voy a obtener P más R, ¿sí? ¿Y cómo calculo cuál es la frecuencia de estos tres genotipos? A más AO más O. Bueno, pues voy a estos dos, acuérdense, estos dos constituyen el tipo sanguíneo A. Entonces me regreso a mi población original y digo, bueno, ay Dios, esa no era donde era, aquí. Y digo, ¿cuántos A tengo? Tengo 120 individuos A. Muy bien, entonces tengo 120 individuos A. Es decir, estos dos son 120. ¿Y cuántos individuos O tengo? Pues me observo y tengo 700 individuos O. ¿Sí? Entonces tendría más 700 de O. Esto es igual a 820 de un total de 1000. Este es igual a 0.82. Esto equivale a P más R al cuadrado. Entonces, si le saco raíz cuadrada a 0.82, ¿sí? Voy a tener 0.9055. Este es igual a la raíz cuadrada de 0.82, es igual a 0.9055. Y esto es igual a P más R. ¿Sí? Ahora, como ya calculamos cuánto vale R, ¿sí? Y dijimos que R vale 0.8367, ¿sí? Entonces basta con que yo a esta cantidad, ¿sí? A 0.9055 le quite 0.8367 que es R, ¿sí? Si a esto, si hago P más R menos R, pues se me eliminan las R y me queda la P. Entonces, 0.9055 menos 0.8367, si era sí, 0.8367, entonces voy a tener 0.9055 menos 0.8367, voy a tener que P es igual a 0.0688, ¿sí? Y si ya tengo P y ya tengo R, este es P y esto es R, Q simplemente lo obtengo restando a 1, es decir, Q va a ser igual a 1 menos 0.8367, que es R, más 0.0688, que es P, ¿sí? ¿Por qué? Porque P más Q más R dan 1, ¿sí? Entonces, 1 menos 0.8367 menos 0.0688 me da igual a que Q es igual a 0.0945. ¿Sí? Y entonces ya tengo los tres, ya tengo Q, ya tengo P y ya tengo R. ¿Sí? Y si quiero los genotipos, tendría que expandir el trinomio de acuerdo a esto, P cuadrada, Q cuadrada, R cuadrada, 2PQ, 2PR y 2QR para obtener cada uno de los genotipos. Es decir, para saber cuáles son, por ejemplo, A, pero portadores de O, o cuáles son B, pero portadores de O. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, profe, por el momento. Ah, Bien.
eso fue lo que vimos. Después, hasta ahí, vimos lo que es frecuencia génica y genotípica en 3 tipos de casos. Dominancia completa, dominancia incompleta o codominancia y alelos múltiples con 3 genes. Bien, luego dijimos y enunciamos por ahí una ley que es la ley de Hardy-Weinberg, y dijimos que la ley de Hardy-Weinberg dice que en una población ideal, panmítica, en donde no hay ni mutación, ni migración, ni selección, las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en generación, o sea, no cambian. Cuando observamos que en una población la frecuencia génica o genotípica se modifica de una generación a la otra, lo que nos indica es que la población no está en equilibrio Hardy-Weinberg. Pero también dijimos que una población que no está en equilibrio, si se deja que se apareen al azar, y obviamente no hay migración ni mutación, entonces basta una generación de apareamiento al azar para que encuentre el equilibrio. ¿Sí? Bien, y de ahí pasamos, dijimos entonces, nosotros sabemos por esto que los factores que modifican la frecuencia de los genes y de los genotipos en la población son la mutación, la migración y la selección. ¿Sí? Bien, dijimos, la mutación es el cambio de un gen en su estructura interna, en su estructura química, de un gen, y se da por múltiples factores, ¿no? Por múltiples factores que producen que un gen mute o cambie. Lo hace para adaptarse, los individuos se adaptan de acuerdo a la teoría de Charles Darwin, se adaptan para evolucionar a las consecuencias, sobreviven los más fuertes y los que queden se adaptan y sus genes mutan para que el individuo tenga características que son apropiadas para el medio ambiente en el que se encuentra. Sin embargo, la mutación requiere de muchas generaciones y eso significa muchos años. Bien, la migración es el paso de individuos de una población a otra y ya vimos que en una población puede haber diferente frecuencia de un mismo gen de una población a otra. Decíamos, por ejemplo, el gen para los ojos claros es recesivo, sin embargo hay poblaciones en donde los ojos claros son más frecuentes que los ojos oscuros y en otras no, es decir, hay diferencia frecuencia del gen. Entonces la migración, el paso de individuos de una población a otra, hace que se modifique también la frecuencia de los genes. Y por último, la selección. Aunque no lo mencionamos, no lo mencioné en su momento, ¿sí? Hay que considerar que la selección puede ser natural o puede ser artificial. La selección natural es la que se da como parte del proceso de evolución. Es decir, la naturaleza hace que solamente los organismos que estén mejor adaptados, los más fuertes, sobrevivan y los débiles no. ¿Sí? Esa es una selección natural, ¿sí? Y solo quedan aquellos que son más fuertes. Por ejemplo, en esta pandemia, si no hubiera servicios de salud, si no hubiera intervención del ser humano y dijéramos, vamos a dejar que la selección natural diga quiénes sobreviven, pues sobrevivirían nada más aquellas personas que son más inmunes al COVID o más fuertes o más resistentes, y entonces los que sobrevivieran sería un proceso de selección natural. ¿Sí? Eso se da en la manera, se le llama natural porque eso se da en la naturaleza, ¿no? Y la otra es la selección artificial, es cuando nosotros decidimos quiénes permanecen. Y nos referimos específicamente a quienes tienen descendencia, ¿sí? Porque si queremos que un genotipo permanezca de generación en generación, pues estamos refiriéndonos a los hijos de los progenitores, es decir, quién se va a reproducir y quién no, y ahí es donde nosotros intervenimos, ¿no?
decimos, bueno, si en este caso nosotros decidimos qué genotipos se reproducen y cuáles no. Y le llamamos selección artificial. Dijimos que era mucho más rápido. Bien, dijimos que entonces como la mutación requiere de muchas generaciones, esta pues no nos interesa como una herramienta para cambiar la frecuencia de un gen, nos interesa más la migración y la selección. ¿Sí? Y entonces empezamos a hablar de migración. ¿Sí? Y dijimos, bueno, vamos a hablar de migración. Y dijimos, vamos a suponer que tenemos dos poblaciones, una población 1, que le voy a llamar nativa, ¿sí? Y una población 2, que le voy a llamar migrante. Entonces decíamos, vamos a suponer que en esta población nativa vamos a suponer que tenemos dos genes que A domina A minúscula de dominancia completa, y vamos a suponer que en esta población, en la población 1, yo tengo una proporción, vamos a suponer, de 60 individuos que son A minúscula, o sea que tienen el fenotipo recesivo, dado por el gen recesivo, ¿sí? Y vamos a suponer que tengo 440 individuos que tienen el fenotipo dado por el gen dominante. ¿Sí? 440, entonces tengo 500 individuos en la población nativa, en donde 60 son del fenotipo dado por el gen recesivo y 440 del fenotipo que está determinado por el gen dominante. Sí, vamos a suponer entonces que aquí sabemos que la frecuencia en la población nativa, que la frecuencia del gen A va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 60 entre 500. ¿Por qué? Porque la frecuencia del genotipo A minúscula, A minúscula, es Q cuadrada, ¿sí? Y este es igual a 60 de 500. En consecuencia, la frecuencia de A será la raíz de esto para que me quede Q. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí me voy más rápido porque eso es lo mismo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, raíz cuadrada de 60 entre 500 es igual a 0.3464. Entonces, aquí yo sé que Q, la frecuencia de Q es 0.3464 y le voy a llamar Q1. La frecuencia del Q en la población 1, Q1, 0.3464. Ahora vamos a suponer que acá en la población migrante, ¿sí? Hay más genes A minúscula, es decir, que aquí, vamos a suponer que tengo el 0.60, ¿sí? De genes Q, es decir, de genes recesivos. Es decir, aquí Q2 es 0.6, la frecuencia del gen recesivo. Y vamos a suponer, ¿sí? Que de esta población migrante pasan individuos para acá, se vienen a chambear para acá, ¿verdad? Y que la cantidad de individuos que vienen para acá le llamamos N2, ¿sí? Y que la proporción de individuos migrantes la calculamos como N2 entre N1 más N2. ¿Sí? Bien. Profe, Entonces, sí, dígame. disculpe, ¿cómo quedó en eso de la población 2? Eso que puso ahí, me perdí tantito ahí, no sé qué pasó. ¿En qué? ¿En cuál? Dígame. ¿Cómo quedó? ¿En cuál? En población 2. Ajá, en lo de la migrante. En Q, dice usted. Porque quedó punto. Bueno, vamos a hacer, mire, lo estoy inventando, pero vamos a suponer, si le parece más claro, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que en esa población 2, entonces, tuviéramos, vamos a poner 1.200 individuos, ¿sí? Hay 1.200 individuos y vamos a suponer que de esos, para que quede más claro,
Vamos a suponer que de esos nosotros tenemos 700 individuos que son A minúscula, A minúscula. Es decir, aquí tenemos que en esta segunda población tenemos que la frecuencia del gen A minúscula es igual a la raíz cuadrada de 700 entre 1200. Porque 700 son los individuos que tienen genotipo recesivo de un total de 1200. Y usted sabe ya que la frecuencia de AA es igual a Q cuadrada. ¿Sí? Entonces la raíz de Q cuadrada será la frecuencia de A, esta. Entonces si usted hace eso, por ejemplo, si usted hace raíz cuadrada de 700 entre 1200, me da 0.7638. Entonces vamos a decir ahora que Q, que es la frecuencia de A, la frecuencia de A es Q, ¿sí? Es igual a 0.7638. ¿Sí? Entonces vamos a tomar ese ejemplo. 0.7638. ¿Sí? Es la frecuencia de Q. Como está en la población de L, le llamamos Q2. Entonces ya tenemos Q1 y ya tenemos Q2. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda con esto, jóvenes? Ah, no, es que me confundí, pensé que interactuaban o algo así, porque No, era un resultado o algo. el Eran punto 6, todos diferentes. el punto 6 lo había inventado yo ahorita. Pero para no Ok, inventarlo, muy bien. cuenta que ahí está, ya, 0.7638, ¿sí? Bien, entonces vamos a suponer, les decía, que de esa población 2 migran hacia la población 1 una cantidad que es N2 de individuos, ¿sí? De tal manera, dijimos que la proporción de individuos migrantes se obtiene como N2 entre N1 más N2. Vamos a suponer que ahorita en el ejemplo, de esta población 2 migran 150 individuos, se van de la población 2 a la población 1. Es decir, aquí tendríamos nosotros que M sería igual a 150 individuos que se van de la población 2 a la población 1, más 500 que hay en la población 1, más los 150 que llegaron. ¿Sí? Entonces la proporción de migrantes será 150 de 650, que nos da 0.2308. Entonces, M será igual a 0.2308. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? ¿No hay? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Entonces, ¿cómo calculo yo cómo cambia la frecuencia del gen Q en la población nativa después de la migración? ¿Sí? Bien, dijimos, vamos a decir que le vamos a llamar a la nueva frecuencia del gen en la población nativa después de la migración Q1', y dijimos que esto era igual a Q1, la frecuencia que tenía originalmente, más M por Q2 menos Q1. ¿Sí? Es decir, en este caso, Q1 era la frecuencia que tenía el gen en la población nativa, que es de 0.3464. ¿Sí? Entonces, Q1 es 0.3464 más M, que dijimos aquí que M valía, perdón, dijimos que aquí que M valía 0.2308, ¿sí? Más 0.2308, que multiplica a Q2 menos Q1, es decir, Q2 es 0.7638, ¿sí? 0.7638 menos Q1, que es 0.3464, la frecuencia de Q1. Y resolviendo eso, obtenemos cuál es la nueva frecuencia del gen. 0.3464 más, se abre un doble paréntesis, 0.2308, que multiplica, se abre el otro paréntesis, a
.7638 menos .3464, cerramos las dos, y me da, según yo, .4427. Si no estoy equivocado en mis operaciones, esa sería la nueva frecuencia del gen en la población nativa, que obviamente aumentó. ¿Por qué aumentó? Antes valía .3464, ahora vale .44, porque estamos pasando individuos en donde la frecuencia del gen es mayor, ¿sí? Aquí estamos pasando individuos donde la frecuencia es .76 a una población de 3.34, entonces la frecuencia de ese gen va a aumentar, porque están viniendo individuos que tienen mayor cantidad de ese gen que en esta otra población. ¿Hasta ahí alguna duda con cómo se calcula la frecuencia del gen después de una generación de migración? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, ahora ya tenemos eso. Y también dijimos, bueno, ¿cómo puedo yo saber cuántos individuos tengo que pasar? Si, por ejemplo, vamos a suponer aquí, dijera, yo tengo .3464 y quiero llegar a una frecuencia de .5, .50 en esta población, que la mitad tenga el gen recesivo. ¿Cuántos individuos tengo que pasar de la población migrante, la 2 a la 1, si quiero llegar a una frecuencia de .50? Bien, entonces decíamos ahí, si quiero que Q1 llegue esta a .50, ¿sí? Eso será igual a Q1 que tengo inicial, que es .3464, ¿sí? Más M, que no sé cuánto vale M, ¿sí? Por .7638 menos .3464, ¿sí? No sé cuánto vale M, porque acuérdense que M es N2 entre N1 más N2, y no sé cuánto es N2, sé cuánto es N1, que vale 500, pero no sé cuánto es N2, o sea, precisamente es lo que quiero encontrar, cuántos individuos van a pasar. Bien, entonces de aquí es muy sencillo, porque tengo una expresión en donde la incógnita es M y la puedo despejar, ¿sí? Y de acuerdo a las reglas del despeje, esta cantidad que está sumando pasa restando, es decir, me queda .50 menos .3464 igual a M por .7638 menos .3464, ¿sí? Y ahora esta cantidad de M está multiplicando a esta, y en consecuencia lo del paréntesis lo paso dividiendo, porque lo que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda que .50 menos .3464 entre .7638 menos .3464 será igual a M. Si lo hago 0.5 menos .3464, caray, no lo había aprendido. 0.5 menos .3464 y divido entre .7638 menos .3464. Según yo, esto me da que M es igual a .3680. ¿Sí? .3680. Eso es el valor de M. ¿Sí? Bien. Si ya tengo yo el valor de M, ¿sí? Yo digo, si M es igual a .3680 y M también es igual a N2 entre N1 más N2, entonces tengo que .3680 es igual a N2 entre N1, que son 500, más N2, que es la incógnita. Y ya tengo una expresión donde tengo una sola incógnita, que es N2, y puedo
utilizar las reglas del despeje y decir, bueno, todo este denominador que está dividiendo va a pasar multiplicando y me va a quedar entonces 0.3680 que multiplica a 500 más N2 igual a N2. ¿Sí? Y luego entonces, acuérdense que este término multiplica el primero y luego multiplica el segundo. Y entonces tengo 500 por 0.3680 me da 184. Aquí tengo entonces 184 más, ¿sí? 0.3680 de N2 igual a N2. Y decíamos, este N2 tiene un coeficiente de 1, ¿sí? Entonces, este 0.3680 que está sumando pasa restando, de tal manera que me queda 184 es igual a N2, que tiene un coeficiente de 1, menos 0.3680 de N2, ¿sí? Entonces, aquí tengo un 1 y un 0.3680 que están restando. Entonces hago 1 menos 0.3680, me queda 0.632. Entonces me queda 184 es igual a 0.632 de N2. Luego este 0.632 está multiplicando al N2, pasa dividiendo, es decir, 184 entre 0.632 será igual a N2. Y si hago eso, 184 entre 0.632, me va a tener que N2 es igual a 291 individuos. Y entonces ya digo, ok, si yo paso 291 individuos de la población migrante a la población nativa, yo puedo alcanzar la frecuencia del gen Q a 0.5. ¿Dudas, jóvenes? Profe, ¿Mm? ¿me puedes regresar tantito a donde estaba sacando M, por favor? En donde estaba sacando N, aquí. No, sí, M, ajá, Ok. gracias. Bien, anoten y para que con calma lo revisen y lo analicen. Y si tienen duda, pues me dicen. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? No, profe, está bien. Ok. Entonces, eso fue la parte de migración. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo cambia la frecuencia de un gen cuando hay migración de una generación a la otra. Y ya vimos también cómo puedo yo calcular el número de individuos que necesito pasar de una población migrante a una población nativa para modificar la frecuencia de un gen. ¿Sale? Bien, entonces de ahí nos pasamos a selección, si lo recordarán, ¿verdad? Y decíamos lo siguiente, ¿sí? Decíamos lo siguiente, partamos también de los 3 genotipos que hemos ahorita venido manejando, donde hay dominancia completa.
Y acuérdense que la frecuencia de esos genotipos habíamos dicho que era P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, ¿sí? Bien, acuérdense que si queremos calcular la frecuencia del gen A, es decir, de P, ¿sí? A través de esos genotipos, pues sería P cuadrada más 2PQ entre 2, ¿sí? O sea, todos estos más la mitad de estos, ¿sí? Para la frecuencia de A, y para la frecuencia del gen recesivo será igual a Q, y será igual a Q cuadrada más 2PQ entre 2, ¿sí? O sea, todos estos más la mitad de estos, ¿sí? Y que como este 2 está multiplicando y está dividiendo, lo voy a quitar y me quedaría entonces igual a P cuadrada más PQ, aquí igual a Q cuadrada más PQ, ¿sale? Bien, esto es la proporción, ¿sí? La proporción del gen o la frecuencia del gen va en relación al total de la población, ¿sí? Bien, entonces decíamos que si fuera esto una población ideal, o sea, donde no hay mutación, migración y selección, y se reproducen al azar, la aptitud de reproducción de esos individuos, de esos genotipos, sería 1. La aptitud, ¿sí? La capacidad de reproducirse. Tienen una aptitud de 1 si todos se pueden reproducir. Entonces dijimos que la intensidad de selección, que vamos a denominar como S, es la cantidad o proporción de restricción que le vamos a dar a un genotipo para que no se reproduzca, ¿sí? De tal manera que cuando S vale 1, quiere decir que no se reproduce ninguno de los individuos, ¿sí? Y si a S vale 0.5, quiere decir que solo dejamos que se reproduzca el 50% de los individuos. Entonces, S me indica qué proporción de ese genotipo no se va a reproducir, ¿sí? Bien, decíamos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero ejercer selección contra un gen recesivo? Vamos a suponer que voy en contra de este gen. ¿Sí? No quiero que ese gen se reproduzca, ¿sí? Pero vamos a suponer que como tengo bastantes animales de ese genotipo, pues no puedo dejar de entrada que ninguno se reproduzca porque mi población se ve afectada por los nacimientos. Si es ganado, pues perdería dinero, ¿sí? Entonces vamos a suponer que digo, ok, quiero bajar la frecuencia del gen A minúscula, pero le voy a dar una presión de selección, vamos a poner de 0.5, o sea, la mitad nada más voy a dejar que se reproduzca y la otra mitad no, para ir bajando ese gen, ¿sí? Entonces, si hubiera eso, entonces la aptitud de reproducción de ese genotipo sería 1 menos S, ¿sí? 1 menos 0.5, la aptitud sería 0.5, o sea, la mitad nada más, ¿sí? S parece 0.5, le voy a cambiar de 0.5, le voy a cambiar a 0.6 para que no se confunda, ¿sí? Que sea 0.6, ¿sí? Y entonces aquí sería 1 menos S, ¿sí? 1 menos S, la aptitud de reproducción. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, si eso es así, yo puedo decir que la frecuencia de P, ¿sí? Aquí le hicimos, ¿sí? ¿Verdad? Es P cuadrada más PQ, ¿sí? Entonces voy a poner la frecuencia de P, le voy a llamar P1 después de la selección. La frecuencia de P1 quiere decir que ya pasó la selección. Va a ser igual a la frecuencia del gen inicial al cuadrado, o
sea, esta, ¿sí? Más el gen inicial por Q0, ¿sí? O sea, este, ¿sí? Dividido entre, porque es una frecuencia, es una proporción entre el total de genes que hay en la población, ¿sí? El total de genes. El total de genes es P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada, ¿sí? Ese es el total de genotipos que hay en la población. Pero aquí tengo que Q cuadrada va afectado por 1 menos S, o sea, por 1 menos S, ¿sí? Entonces yo puedo, esto es la suma de P cuadrada más P por Q entre P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada por 1 menos S, que es la selección, ¿sí? La presión de selección. Luego entonces, si tengo eso, yo sé que esta Q cuadrada está multiplicando a este 1 y a esta S. Entonces, esto es igual a P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada por 1 me da Q cuadrada y menos Q cuadrada por S menos Q cuadrada S. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Estoy hablando del puro denominador este. ¿Sí? El puro denominador. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo, jóvenes? Sí, ¿Está claro o no está claro? sí, profe. ¿Para todos? Profe, ¿por qué puso P1? Bueno, habíamos estado hablando de selección antes Bueno, y ya no estamos había puesto hablando. lo de P1. No, ya lo estoy poniendo ahorita. Ya estamos en selección, en el tema en que nos habíamos quedado. P1 va a ser la frecuencia del gen después de la selección. Entonces, ¿cómo calculo la nueva frecuencia del gen después de que apliqué una selección de S? O sea, que este genotipo tiene una aptitud de 1 menos S. ¿Sí? Una selección de 0.6. ¿Cómo calculo la nueva frecuencia del gen P1 y del gen P2? Es decir, de A mayúscula y A minúscula. ¿Sí? Y digo, lo calculo de acuerdo a como ya lo había estimado, P cuadrada, aquí está P cuadrada más PQ, ¿sí? Aquí lo tengo, P cuadrada más PQ, ¿sí? Pero le pongo 0 para distinguirla de la nueva frecuencia. P0 es la frecuencia inicial de P y Q0 es la frecuencia inicial de Q. P1 es la frecuencia del gen A mayúscula, pero después de la selección, ¿sí? Entonces tengo P igual a P cuadrada más PQ, nada más que tiene números para distinguirla a qué generación se refiere, ¿sí? Esa es la frecuencia respecto del total. Y el total de los genotipos, dijimos, es P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, que sumados vale 1, ¿sí? Pero ahora tengo que Q debe de ir multiplicado por 1 menos S, porque esa es la presión de selección que le estoy dando. Y al hacerlo, entonces me queda que ese P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado por 1 menos S se me convierte en P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado menos Q cuadrado S. ¿Hasta ahí alguien tiene duda? Profe, yo la verdad. ¿En qué parte? Dígame. Es que todo este tema me revuelve un montón. ¿Nada más esta pantalla o ya viene revuelta Sí, desde no, esto nada más. Ok, a ver. Vamos a ver por partes. Sí le queda claro por qué A es P cuadrado, Sí, por qué A mayúscula menos 2PQ y por qué... Sí sí, le queda profe. claro que cuando se permite que se reproduzcan al azar, que todos tienen la posibilidad de reproducir, su aptitud de reproducción es de 1. Sí, ¿Sí? Sí le queda claro que si yo, por ejemplo, aplico una presión de selección de 0.6, quiere decir que el 60% de un genotipo no se va a reproducir. Entonces, la capacidad de reproducirse o aptitud, por ejemplo, del gen recesivo, o sea, de estos Q cuadrado, va a ser 1 menos la presión que yo le ponga. Es decir, si la presión es de 0.6, la capacidad de reproducción nada más será de 0.4, ya no de 1. ¿Sí está claro? Sí. Punto 4. Es decir, si tengo 10 individuos con ese genotipo,
y aplico una presión de 0.6, entonces nada más 4 van a reproducirse. Los otros 6 no los voy a dejar reproducir. ¿Sí? ¿Está Ok. claro? Sí, Bien. sí, profe. Ahora, mire, para que quede más claro. Si yo tengo entonces, por ejemplo, aquí A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula y A minúscula, A minúscula. Y digo, esto es P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. ¿Sí? ¿Sale? Esto sumado me da 1. ¿Está de acuerdo? Sí. Así como P más Q sumados me dan 1. ¿Sale? Ujú. Entonces, si yo quiero calcular P, que P es la frecuencia del gen dominante, ¿sí? Yo puedo decir, ¿cuánto vale P? Pues diría, los genes dominantes, todos estos son genes dominantes. Y la mitad de estos también son genes dominantes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la frecuencia va a ser P cuadrada más 2PQ, pero entre Ujú. 2, ¿sí? Ok, sí. ¿De cuántos? Del total de individuos, de este 100%, ¿sí? Es Ujú. decir, de P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada. ¿Por qué no suelo poner ese denominador? No lo ponemos porque sabemos que esto suma 1. Ujú. Usted cuando dice, por ejemplo, 4 por 5, no dice 4 enteros por 5 enteros. ¿Por qué no lo dice? Pues porque esto es 1 y esto es 1. 4 entre 1 es 4, 5 entre 1 es 5. ¿Sí me explico? Entonces Sí. no ponemos, es 4 entre 1, haga de cuenta que dijera 23 y usted me preguntara, oiga, profe, es 23 entre 1, yo diría, obvio, que es 23 entre 1, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, no lo pongo, nada más digo P cuadrado más 2PQ entre 2. Pero es obvio que va sobre el total de los genotipos, ¿sí? La Sí, profe. frecuencia de Q, fíjense, aquí sería la frecuencia de Q del gen recesivo, o sea, Q, ¿sí? Va a ser igual, pues, a Q cuadrada, que son todos estos, más la mitad de estos, ¿sí? Es decir, va a ser igual la frecuencia Q a Q cuadrada más 2PQ entre 2, ¿sí? Todo esto va sobre P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada. Que repito, esto es la unidad y por eso no lo ponemos, ¿sí? Sí, ¿Hasta ahí está profe. claro? Sí. Bien. Entonces, mire, ahora, estamos ya hablando de que hay selección, ¿sí? Yo tengo mis genotipos, el homocigótico dominante, el heterocigótico, el homocigótico recesivo, con P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, ¿sí? Y digo, ok, la aptitud que va a tener para reproducirse, este va a ser 1, 1, y a este 1 menos S, ¿sí? Porque voy a ejercer selección contra, perdón, aquí me equivoqué, este es igual, ¿sí? Este es A minúscula, ¿sí? Porque voy a ejercer presión de selección contra el homocigótico recesivo, contra el gen recesivo, ¿sí? Entonces, haga de cuenta lo mismo que yo le dijera, vamos a calcular cuál es la frecuencia del gen dominante, es decir, de P. Así como lo razonamos hace rato, esto sería igual, ¿sí? A P cuadrada más 2PQ entre 2, ¿sí? ¿De quién? Del total. ¿Quién Ujú. es el total? El total es P cuadrada por 1, P cuadrada, más 2PQ por 1, 2PQ, más Q cuadrada por 1 menos S, Q cuadrada por 1 menos S. Ese es el total, ¿sí? Aquí ya cambió porque aquí ya no me da 1 nada más, fíjese. Si yo hago esta operación de Q cuadrada por 1 menos S,
me va a dar que el resultado acá va a ser P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada por 1, Q cuadrada. Q cuadrada por menos S menos Q cuadrada S. ¿Sí? Ok. Entonces el denominador cambia. Ahora observe lo siguiente. Si yo tomo P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada, yo sé que su suma 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces yo diría la frecuencia del gen dominante, o sea de P, va a ser igual a P cuadrada más 2PQ entre 2, como el 2 está multiplicando y dividiendo, le voy a poner más PQ, ¿sí? Entre 1, que es este 1, ¿sí? Menos Q cuadrada S. 1 menos este, ¿sí? Y nada más que ahora le voy a decir, esta es la frecuencia después de la selección, esta es la frecuencia que tienen los genes antes de la selección. Ok. Hasta ahí, dudas sobre cómo calcular P1 cuando hay selección. Profe, nada más puedo repetir, bueno, indicar cuál era la frecuencia después y cuál era la frecuencia antes de la selección. Sí, la frecuencia antes de la selección es la frecuencia inicial que tenga tu gen antes de que tú apliques selección. ¿Sí? Le vamos a llamar P0. O sea, la frecuencia aquí, por ejemplo, la frecuencia del gen dominante inicial es P0. La frecuencia que tenga A es Q0. ¿Sí? Cuando ya aplicas selección, que tienes un valor de S, entonces tu frecuencia del gen P le vamos a llamar P1. Esa es la frecuencia que va a tener tu gen A mayúscula después de una generación de selección. Obvio, la frecuencia del gen recesivo después de la selección le llamaremos Q1. ¿Sí? Es la nueva frecuencia del gen después de la selección. Si te dijera la frecuencia después de 2 generaciones de selección, entonces en lugar de P1 será P2 y en lugar de Q1 será Q2 después de 2 generaciones. Después de 3 será P3 y Q3 y así sucesivamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Gracias, profe. Sí. ¿No hay dudas? Bien. Claro, profe, Ahora quedó fíjense, claro. ahora fíjense esto, pongan atención. Estamos, ya creé el número de pizarras. Bueno, voy a tener que borrar una pizarra. Voy a borrar, dejen ver cuál voy a borrar. Esta. Aquí me voy a ir. ¿Sí? Fíjense, si dijimos entonces que la frecuencia de P1, ¿sí? Después es P cuadrada más PQ entre 1 menos Q cuadrada S. ¿Sí? Aquí lo vimos, lo acabamos de ver, miren. ¿Sí? P por más PQ, o sea, en esta parte, entre 1 menos Q cuadrada S. ¿Sí? Claro que aquí le voy a poner P0, P0, P0 y Q0. ¿Están de acuerdo? Ese es el cálculo de la frecuencia del gen A mayúscula en la primera generación de selección. Bien, fíjense, esto, ¿sí? Es igual, es equivalente a que si yo pongo en el numerador, ¿sí? Si yo pongo, vamos a ponerlo con amarillo, P por P más Q. Aquí le voy a poner. Entre ¿por qué P por P más Q? ¿Por qué el numerador? Fíjense, porque P
por P más Q, ¿a qué es igual? A P por P, es decir, a P cuadrada, ¿sí? A P por Q, o sea, más P, Q. Y esto es esto. ¿Están de acuerdo? P cuadrada más PQ. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Y qué ventaja tengo de manejarlo así? Mucho, porque ¿cuánto me da P más Q? ¿Cuánto me da P más Q, joven? Q. ¿Qué ventaja tengo de expresarlo de esta manera? De esta nueva manera. Digo que mucho, porque ¿cuánto es P más Q? ¿Cuánto es la frecuencia de P más Q? PQ. Pues me voy a regresar aquí, mire. ¿Cuánto es P más Q? 1. 1. P más Q es 1. ¿Sí? Entonces, si P más Q es 1, entonces yo tengo que la frecuencia será E0 entre 1 menos Q. S. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y esa es la fórmula que vamos a usar. La fórmula para la frecuencia del gen dominante después de la selección, es decir, P1, va a ser igual a P0 entre 1 menos Q cuadrada S. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahí? ¿No? Profe, ¿qué pasó con Q? ¿En qué momento se quitó? ¿Qué pasó con Q en el numerador? Ajá. Pues acuérdense que dijimos que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Porque P por P me da P cuadrada, porque P por Q me da PQ, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Entonces, Sí, si lo de ajá. la izquierda es igual a lo de la derecha, este P más Q vale 1. Entonces, P por 1 me da P. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sale? ¿Y cómo calcularía Q1, jóvenes? ¿Cómo? Sí, ¿cómo calcularía Q1? Si yo dijera, traía 100 pesos y me gasté 40, ¿cómo calculo cuánto me queda? 100 menos 40. Restando. 1 menos P1. ¿Sí? Si P más Q es 1 y P1 ya lo tengo, Q1, ¿cómo lo voy a calcular? 1 menos P1. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Bien, les voy a encargar una tarea. No, ahorita no voy a resolver yo el problema porque quiero que ustedes lo razonen y lo hagan. Y les voy a encargar una tarea que esa obviamente es para que me la envíen, ¿sí? Y escriban lo siguiente, ¿no? En una población de ganado Holstein, hay 800 vacas lecheras, ¿sí? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. En una población de ganado Holstein hay 800 vacas lecheras. ¿Cuántas? Sí. Repito, en una población de ganado Holstein hay 800 vacas lecheras, ¿sí? De las cuales 42
son de fenotipo rojo con blanco. Punto y aparte. Inciso A. Calcule la frecuencia del gen recesivo y dominante en esta población. ¿La qué, profe? Calcule la frecuencia del gen recesivo y dominante en esta población. Inciso B. Diga cuál es la proporción de vacas que portan el gen para rojo y blanco. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir el B, por favor? El B diga cuál es la proporción de vacas que portan el gen para rojo y blanco. Gracias. Ok. Inciso C. Si aplicamos una presión de selección del 30% contra el gen rojo y blanco, ¿Del qué, profe? si aplicamos una presión de selección del 30% contra el gen rojo y blanco, calcule cuál será la nueva frecuencia de los genes en esa población después de una generación de selección. Repito, calcule cuáles serán las frecuencias de los genes en esa población después de una generación de selección. E inciso D. Perdón, profe, calcule cuáles son. Calcule cuáles serán serán las las frecuencias de los- frecuencias de los genes en esa población después de una generación de selección. Inciso D. Si continuamos aplicando la misma presión de selección durante 2 generaciones más, ¿cuál será la frecuencia de los genes al final? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Si continuamos aplicando la misma presión de selección por 2 generaciones más, calcule cuál será la frecuencia de los genes al final. Bien, esa va a ser de tarea, ¿sale? Voy a borrar esto, ¿sí?
porque ya no tengo más pizarras. Voy a borrar las pizarras y voy bueno, déjenme ver si puedo borrar alguna. Esta voy a borrar. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces nos quedamos en que la frecuencia de P1, ¿sí?, era igual a P0 entre 1 menos Q cuadrado S. ¿Están de acuerdo? Ese es el cálculo de la frecuencia del gen dominante después de una generación de selección. ¿Sí están de acuerdo? Hasta ahí llegamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa cuando yo le aplico una presión de selección total? Cuando S es 1, es decir, cuando no dejo que ninguno de mis recesivos se reproduzca. ¿Sí? Bien, si yo hago eso, esta fórmula me va a quedar P0 entre 1 menos Q cuadrado. ¿Están de acuerdo? Porque S vale 1. Q cuadrada S es Q cuadrada por 1, pues Q cuadrada. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok, si S vale 1, entonces S es, ¿sí? Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Si S vale 1, P1 lo voy a manejar de la siguiente manera. ¿De qué otra forma puedo expresar P? Dígame, como decimos en el argot común, cotidiano, de nuestro lenguaje, un sinónimo de P. ¿Cómo sería un sinónimo de P? ¿Con el gen dominante? Bueno, el gen dominante, la frecuencia de A sería un sinónimo de P. Otra. O sea, P sería la frecuencia de A. Perfecto. Sí, ese es P. Otra manera. ¿Cómo puedo calcular P que no sea de esta forma? Bueno, 1 menos Q. ¿Sí están de acuerdo? P0 será 1 menos Q0. ¿Sí? P0 es 1 menos Q0, ¿sale? Porque P más Q es 1. Entonces, Q es 1 menos P y P es 1 menos Q. Pues, no sé. Bueno, yo lo que tengo es que la estadística descriptiva se encarga de analizar y resumir datos. Y la estadística... Okay. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Bien. Y ahora observen lo siguiente. Yo tengo que tengo en el denominador 1 menos Q cuadrado, ¿sí? Y yo puedo expresar eso, ¿sí?, como 1 más Q por 1 menos Q. ¿Por qué puedo expresar eso así? Porque 1 más Q por 1 menos Q es lo mismo que esto. ¿Sí? Bien, pues porque si yo lo expreso de esta forma, lo que tendría que hacer para resolverlo sería el primer término por el primer término por el segundo término por el primero y el segundo término por el segundo. Entonces, primer término por primer término, 1 por 1, me queda 1. Primer término por el segundo, 1 por menos Q0, me queda Menos Q0. Segundo término por el primer término del segundo, Q por 1 Q0. más Q0. Q0. Y segundo término por segundo término
más Q0 por menos Q0 menos Q0 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? O sea, el desarrollo de eso, de la multiplicación de esos dos paréntesis con sus términos, sería lo que está en rojo ahí. Y observen que tengo menos Q0 y más Q0 que se me eliminan. Entonces el resultado es 1 menos Q0 al cuadrado. Es decir, esto que tengo acá arriba. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿para qué hago esto? Pues muy simple, porque si tengo 1 menos Q0 aquí y 1 menos Q0 acá, y están dividiendo, eso se me elimina. Y me queda que P1 va a ser igual a 1 entre 1 más Q0. ¿Sí? 1 entre 1 más Q0. ¿Sí alguien sabe por qué tengo 1 arriba? Sí. ¿Sí? Porque acá arriba no me quedó nada, nada más me quedó abajo 1 más Q0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo arriba si no hay nada? No puedo poner un 0 porque no se puede dividir sobre 0. Forzosamente tiene que ser un 1. ¿Sí? Si ustedes digan, divídanme esto entre 4. Bueno, entonces quiere decir que divido entre 4. ¿Qué le pongo arriba? Pues 1, un cuarto. Entre 4, un cuarto. ¿Sí? ¿Sale? Entonces me queda que P1 es 1 entre 1 más Q0. Esta es la fórmula que vamos a usar para calcular la frecuencia del gen cuando S vale 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta es la que usamos cuando S es diferente a 1. ¿Sí? Dudas, jóvenes, me preocupa que estén tan callados. ¿No me están entendiendo? Ya estoy asustado. Díganme, ¿qué pasa? Yo sí, profe. Bueno, miren, Sí. no se preocupen tanto, les voy a decir una cosa. Usualmente, cuando uno lleva un curso de este tipo, ¿sí? Usualmente lo que hacen la mayoría de las gentes es decirle, si tiene una presión de selección diferente a 1, ¿sí? Usted debe usar esta fórmula. Si tiene una presión de selección de 1, usted debe usar esta fórmula, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué esa fórmula? Pues porque esa es la que hay que usar, ¿sí? Es como si le dicen, por ejemplo, que si usted quiere calcular el diámetro de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Y como por qué es pi por radio al cuadrado? Explíqueme. Tendrían que explicar geométricamente por qué el radio el diámetro de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que yo estoy haciendo es explicarles de dónde viene la fórmula. Si se pierden en el desarrollo, Profe, no importa, nomás con que se aprenda la fórmula. Dígame, o la tenga identificada, dígame. quería preguntar, ¿para qué dijo que es cada fórmula? Así es más fácil. Bueno, la de arriba, la de P1, P0 entre 1 menos Q cuadrado S, es para calcular la frecuencia del gen después de una generación de selección cuando S es diferente a 1. Cuando S es menor a 1, pues. ¿Sí? Y la de abajo, que está en rojo, es la fórmula para calcular la frecuencia del gen P cuando S es igual a 1. ¿Sí? Profe, Dígame. la fórmula entonces, la anterior, la de Q1, digo, sí, Q1 es igual a 1 menos P1, esa, ¿cuándo se aplica como?
No, pues, o sea, si usted le dijera, por ejemplo, si esto vale P1, ¿cuánto vale Q1? Pues 1 menos P1. Si Pero esto esa, entonces, para sacar o sea, el P más Q es 1 siempre, no importa si está aplicando la presión de selección que esté aplicando. P más Q es 1, ¿sí? Ajá. Si usted tiene P, ¿cómo calcula Q? Pues 1 menos P. Si usted tiene Q, ¿cómo calcula P? Pues 1 menos Q, ¿sí? Ah, ok. Eso va a ser siempre, 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 ¿sí? ¿Verdad? Bien, aquí lo único que estamos viendo es cómo calcularía la frecuencia del gen dominante después de una generación de selección cuando S es menor a 1 y cuando S es 1, ¿sí? Y ahí tenemos las dos fórmulas. Entonces, a su problema que van a hacer de tarea le van a agregar un inciso E que diga, calcule el cambio de la frecuencia del gen cuando S vale 1 en los incisos B y C. ¿Cómo dijo, profe? Calcule cuál sería la frecuencia del gen si S fuera de 1. Para el inciso, ¿cuál fue el B? ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿El inciso B? B. B. ¿Cuál es la proporción de vacas que portan no, el gen rojo? no, entonces no, para el inciso C y el D. Entonces, calcule cuál sería la frecuencia del gen cuando S vale 1 en el inciso C y D. ¿Sí? Y este sería el E, ¿verdad? Este sería el inciso E. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? No. ¿No? Profe, Dígame. sé que podría mandarnos ejercicios como la vez pasada para que se nos haga más fácil en el examen. Sí, ejercicios puedo poner, o sea, problemas para que ustedes resuelvan. ¿A eso se refiere? Sí. Ah, ok, sí, Sí, profe, puedo hacerlo. por favor. Pero primero me interesa ver si pueden resolver este. ¿Sí? Sí, ver cómo resuelven de aquí al lunes. Bien. Ahora, fíjense bien, le vamos a agregar un inciso F, ¿sí? Y pongan lo siguiente. El inciso F. ¿Cuál será la frecuencia del gen, o de los genes, perdón? ¿Cuál será la frecuencia de los genes? Si S vale 1, ¿cuál será la frecuencia de los genes? Si S es igual a 1, ¿sí? Y la selección se realiza durante 20 generaciones. Alguien que me diga una pista de cómo va a resolver eso. La fórmula de arriba. S vale 1. ¿Cuál es? ¿La de arriba es para S igual a 1? Con la de abajo. Con la de abajo. Pero para 20 generaciones, ¿cómo le van a hacer? ¿No se sustituiría el 1 por el 20? ¿Del 1 por el 20? No, no es tan fácil. No es nada más sustituir 1 por el 20. ¿Sí? No es tan fácil. Es como si yo le diera un billete de 20 pesos y le diga, oiga, no, pero son 200, pues haz de cuenta que el de 20 vale 200. No, pues no vale 200 el de 20 vale 20. El 1 vale 1 y no puede ponerle en 20 porque es 1. Miren, para calcular la de la generación 2, ¿sí?
por ejemplo, para calcular la de generación 2, ¿sí? Yo tendría que poner P2 igual a 1 entre 1 más Q1. ¿Sí? Para calcular la del 3, ¿cómo tendría que poner? P3 es igual a 1 entre 1 más Q2. Más Q2, Más- o sea, más tengo Q2. que ir calculando la frecuencia del gen generación por generación. Entonces, la del 20, ¿cómo sería? P20 sería 1 entre 1 más Q19, ¿sí? Lo cual sería absurdo, yo no me voy a poner a calcular 20 veces la frecuencia para llegar a ver cuál es la frecuencia del gen. Bien. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque, déjenme borrar otra pantalla, porque ya no tengo pantalla, esta voy a borrar. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Bien, porque si yo tengo que mi frecuencia del gen es 1 entre 1 más Q0, ¿sí? Si yo tengo que S, esto es cuando S es igual a 1, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Aquí lo acabamos de ver, miren, para que no piensen que estoy inventando. ¿Sí? Cuando S vale 1 es 1 más Q0, ¿sí? Aquí está. Bien, entonces, si S es igual a 1. Cuando S es igual a 1, yo puedo calcular, aquí ya no es igual al desarrollo porque se me van a odiar, ¿sí? Yo puedo calcular la frecuencia de Q en T generaciones. T es igual a número de generaciones, ¿sí? Yo puedo calcular la frecuencia de Q en T generaciones, ¿sí? Con la siguiente fórmula. Q0 entre 1 más T por Q0. ¿Sí? ¿Sale? ¿Y cómo calcularía P en T generaciones? Díganme. Sería 1 menos T por Q0. 1 menos QT. 1 menos QT. ¿Sí? Acuérdense que P más Q es 1. Si tengo ya QT, ¿cómo calculo PT? 1 menos QT. T, acuérdense que es la generación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en el inciso que les dije sería Q en la 20 generación, ¿sí? Es igual a Q en la generación inicial más 1 más 20 por Q en la generación inicial, ¿sí? ¿Y cuál es la frecuencia de P en la 20ª generación? Pues 1 menos lo que me dio en Q en la 20ª generación, ¿sí? Y no tengo que estar haciendo generación por generación, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, esta fórmula es también importante. Esa es la fórmula para cálculo de Q cuando tengo X cantidad T generaciones. Le llamamos T generaciones, ¿sí? Ahora agréguenle un inciso G a su tarea. Que diga lo siguiente. ¿Cuántas generaciones de selección requiero para reducir la frecuencia del gen recesivo hasta una 10ª parte de su frecuencia inicial? Sí, repito, ¿cuántas generaciones requiero para reducir la frecuencia del gen recesivo
hasta una décima parte de su frecuencia inicial. ¿Sí? Y aquí les voy a poner la fórmula. T es igual a 1 sobre QT menos 1 sobre Q0. Esta es la fórmula para saber cuántas generaciones. Todo esto es cuando S vale 1, nada más. Si S no vale 1, no lo podemos hacer. Lo tendríamos que hacer paso por paso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas generaciones requiero para cambiar la frecuencia del gen inicial hasta una décima parte de él? ¿Sí? Pues utilizo esa fórmula. Bien, ¿dudas, jóvenes? Creo que no, profe. Bien, entonces les voy a pedir un favor, pues hagan su tarea, me la mandan y nos veríamos el martes. ¿Cuándo vamos a hacer el examen, por cierto? El martes, creo. El martes. Está programado el martes. Sí, pero ya lo había, pero no habíamos definido qué íbamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer oral, No. lo vamos a hacer escrito, ¿cómo dijimos? Nos quedan 5 minutos o 6 minutos para ver cómo quieren el examen, jóvenes. ¿Ya voy a salirme de la pantalla o todavía están copiando? Profe, lo del QT dijo que era la frecuencia cuando hay X número de generaciones. Así es. X número de generaciones, nada más que en lugar de X decimos T número de generaciones. T número de generaciones. El T es por el tiempo. Y la... ¿Sí? La T que dijo, es que se dejó de escuchar el audio. La que está a un ladito. La T es cuántas generaciones necesito para llegar a tal frecuencia del gen. Ah, ok. Gracias. Ok. Les decía, entonces, ¿cómo vamos a hacer el examen? Lo vamos a hacer oral, escrito. ¿Cómo lo quieren? Primero, ¿cómo lo quieren? ¿Oral o escrito? Escrito. Escrito. Ok. ¿Pocos problemas o muchos problemas? Pocos. Muchos problemas, es mejor para que les sea más fácil sacar calificación alta. Bueno, pero puede así ser, le va a tomar más tiempo pueden ser calificarlo. 5 o pueden ser 10. ¿Cuántos quieren? 10. 10. Vamos a tener las 2 horas para resolverlo solamente, profe. No, dependiendo. Si lo hacemos el martes, es la clase de 11 a 1, ¿verdad? Pero el martes no van a saber si tienen dudas. No, profe, hay que hacerlo el miércoles. El examen sería hasta aquí. Yo creo que mejor lo hacemos el miércoles. El miércoles tenemos clase también de 11. Y si les parece, ¿ustedes qué tienen después de mi clase el miércoles? No. No tienen nada. Y entonces, ¿qué les parece? 10 problemas. ¿Les parece de 11 a 4? Sí. De 11 a 4 son 5 horas. Son 2 problemas por hora. No, hombre, eso lo hago. Hago como 40 problemas en una hora. ¿Sale? No compare. Hasta se van a quedar dormidos ahí haciendo. Bien. Entonces, sería de 11 a 4. Y para que sea emocionante, quien lo entreguen en las primeras 2 horas, va a calificación sobre 100. Quien lo entregue en la tercera hora va a calificación sobre 90. Y quien lo entregue en la cuarta hora o quinta hora va sobre 80. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí está claro, jóvenes? Y bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Díganme también, porque esto es una democracia. ¿Sí? No se crean, aquí es una dictadura. Entonces, ¿usted soy a Castro?
Sí, pues, Pues de si aquí. no, es democrático, no, señor. Aquí no, pero sí me gustaría su opinión. ¿Está de acuerdo o no les gusta eso? Por mí Está está bien. Digo, para que... Dijo en las primeras 2 horas para que cuente sobre 100. Bueno, las primeras 3 horas para que de 11 a 12 Mucho horas, mejor. 2. Si le entrega Uf. entre 11 y 2, ¿sí? Y usted, si son 10 problemas, cada problema vale un punto, ¿sí? O sea, que puede alcanzar un 100. Si le entrega después de las 2, o sea, 12, 1, 2, y después de las 2, de 2 a 3, vale punto 9 cada problema, ¿sí? Y si lo entrega de 3 a 4, vale punto 8, ¿sí? Nice. Para que de alguna manera reconozcamos a quienes lo hacen más rápidamente y no a quienes tardan en copiar y todo eso, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien, profe, entonces gracias. les voy a pedir un favor. Esto, si no me equivoco, viene ¿desde dónde abarca? ¿Desde la genética del sexo o de dónde fue lo último que vimos en el examen? Creo que en el examen no fuimos leyes de Mendel, ¿no? O en el primer No, examen. vimos uno de sexo también en el examen. Sí venía incluido el sexo, entonces sería nada más de epistasis en adelante. Sí. Epistasis, Sí, profe, desde epistasis. epistasis, ligamiento, y lo que llevamos de genética de poblaciones, cálculo de frecuencias génicas, genotípicas, migración y selección. ¿Sale? Son 4 temas. Profe, Dígame. ya ve que nos pone problemas que son como largos. Vienen emociones. ¿Va a querer que los transcribamos o solamente con el procedimiento y el número de la pregunta o todo? Porque eso sí nos toma... Lo que voy a hacer es que cuando abra el examen, ¿sí? Lo voy a tener en Word, se lo mando al correo de alguien en ese momento y ustedes se lo distribuyen. ¿Sí? Ok. Ustedes se distribuyen y ya sobre eso contestan y me lo regresan sobre el mismo documento, ahí le agregan lo que sea, o lo imprimen o lo escriben como ustedes quieran y me lo regresan, ¿sale? Gracias. Pero en ese momento, cuando empiece el examen, les digo, ok, este es el examen, se los presento en la pantalla, denme un correo, dígame quién, pum, se lo mando en ese momento y adelante, empiecen, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor, que si quieren repasar hasta lo que llevamos aquí desde epistasis para acá, para que aprovechemos el martes, veamos si pudieron resolver este problema y veamos si hay alguna duda. Para que el miércoles ya todo el mundo se saque un 100, ¿verdad? ¿Sale? Jóvenes, ¿ya se fueron? Sale y vale. Ah, yo sé que ya se habían ido, yo dije, ya me dejaron solito aquí. Bien, bueno, entonces, pues les deseo un buen fin de semana, nos vemos el martes.